Bien, había quedado pendiente entonces las 6 posibilidades de receptores, es decir, de cargas. Cuando hablamos de cargas estamos hablando de, efectivamente, en una fuente común y silvestre, una batería, nosotros poníamos una carga. Y acá en una trifásica, bueno, tenemos como 3 baterías o 3 generadores, habíamos visto, y cada uno de ellos tiene una carga diferente y esta carga es trifásica. Entonces lo que tenemos era básicamente algunas combinaciones o posibilidades diferentes. Por ejemplo, podía ser que estuviese o no este neutro. Así que aquí tenemos estrella con neutro o estrella sin neutro. Y por otro lado, podía ser que la carga estuviese en triángulo, es decir, que esta parte de la carga no estuviese allí, y en vez de eso tuviésemos la carga conectada ahí. Estas son las posibilidades que tenemos habitualmente. Entonces vamos a explotarlas, vamos a ensayarlas un poco para ver cómo seguir. Bien, vamos a empezar entonces por el primer sistema, que es el número 1, el desequilibrado, con cargas conectadas en configuración estrella. Esto que está aquí es la pared. De la pared yo tomo conexiones, básicamente es eso, y en esas conexiones voy a encontrar con la fase R, la S, la T y el neutro, que en este caso está. Como está el neutro, decimos que este punto era el O, era el centro de la estrella del generador. De esa pared está conectada por un tomacorriente con las 3 fases R, S y T, las 3 cargas trifásicas. Estas 3 cargas trifásicas tienen un punto en común, y ese punto en común es el punto central, que es el neutro, que es el retorno. Como elegimos el primero de los 6 casos, estas 3 impedancias que ponemos acá tienen la particularidad de que son diferentes, así que ZR es distinto de la ZS y es distinto de la ZT. Básicamente es eso. ¿Qué significa distinto? Y distinto puede ser que tienen distinto módulo. Por ejemplo, 3 con un ángulo de 45 es distinto a 6 con un ángulo de 45. También 3 con un ángulo de 45 es distinto que 3 con un ángulo de 58. Es decir, módulo o ángulo diferente hacen que la impedancia sea diferente. Lo que estamos diciendo es que estas 3 pueden ser diferentes o no, pero básicamente por lo menos una es diferente. Luego tenemos las corrientes. Habíamos dicho que las corrientes que circulan en el cable, para allá será la IR, para allá será la IS, para allá será la IT. Y la del neutro, bueno, acá me lo cuestiona mucho, porque si todas estas confluyen en el centro, la del neutro no vuelve. Bueno, la verdad es que en toda la literatura la tenemos hacia allá, la del neutro. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la verdad es que si uno se fija en lo que sucede en un nodo, en este nodo uno tiene un cable, otro cable, otro cable y otro cable. Y lo que me dicen las leyes de Kirchhoff es que la sumatoria de las corrientes en el nodo es igual a 0, sin importar para dónde vayan. Es decir, yo lo que estoy haciendo es poner todas las flechas acá y eventualmente por alguna volverá la corriente, es decir, alguna me va a dar un valor negativo y será por donde retorne la corriente, porque la sumatoria tiene que ser 0. De hecho, vamos a hacer todas las cuentas partiendo de esa base. Así que las leyes de Kirchhoff nos dicen simplemente esto de la sumatoria. ¿Por qué nosotros usamos esta convención en vez de utilizar una que vuelva a la corriente? Porque la verdad que si recordamos cómo es la trifásica, nosotros tenemos fase R, tenemos fase S, tenemos fase T, y la verdad que en ningún caso las 3 fases van a ser similares o iguales. Es decir, en cualquier lugar que yo me quiera parar, me voy a encontrar con que tengo un valor de R, un valor de S, un valor de T. Y un rato después, por supuesto que todo esto cambia. Pero fíjense en este punto. Por ejemplo, acá la azul, la fase R, pongámosle, es positiva, pero en este otro instante es negativa. ¿Eso qué significa? Que depende del instante donde yo saco la foto, la corriente o entra o sale. Ahora,
En ningún momento están todas las corrientes entrando ni saliendo, y de hecho no sé en qué momento entran o salen. No sé nada acerca de las corrientes, depende de dónde yo saque la foto. Así que como se me da la gana sacar la foto en cualquier parte, simplemente hacemos toda la convención, porque en toda la literatura está así, con todas las flechas llegando hacia el nodo. Así que esta es la convención. ¿Quieren usar otra? No hay ningún problema en utilizar la convención que ustedes quieran, pero se tienen que acordar de los valores que tienen. Por ejemplo, como habíamos visto en monofásica, si la corriente I0 fuera para el otro lado, supongamos que nosotros nos da una corriente I0 que tiene un módulo y que tiene un ángulo φ. Cuando me dicen que la corriente va para el otro lado, bueno, la verdad que me puede dar de dos formas diferentes. Se puede expresar esto como menos I0 con un ángulo φ, o también se puede poner como I0 con un ángulo de 180 grados más φ. Estas son las dos formas en las que tenemos de poner una corriente que va para el otro lado. Si recuerdan los diagramas fasoriales, ¿dónde está esta I0? ¿Qué sé yo? Pongamos una I0 por acá, I0. Menos I0 está exactamente para el otro lado, menos I0. Es lo mismo que poner I0 con un ángulo de 180 grados más que el ángulo φ que tenía I0. Si planteamos el método de los nodos, lo que sabemos que en este punto la sumatoria de corrientes es igual a 0, es decir, sumatoria de corrientes en el nodo S será igual a 0. O sea, la IR más la IS más IT tiene que ser igual a 0. Me olvidé una, justamente, ese es parte del problema. Más la I de neutro, y acá hay que remarcarla, más la I de neutro igual a 0. Es decir, la sumatoria de las cuatro es efectivamente igual a 0. Entonces podemos tratar de ver cómo calcular cada una. La verdad es que puedo sacar relativamente fácil las tres corrientes, IR, IS y T. La corriente IR sale de hacer esta diferencia de potencial, que es la tensión entre R, que es este punto, y 0, que es el neutro, así que es la UR0 en forma fasorial, es este valor que está aquí, dividido la impedancia que tiene, que es esta ZR, que es el valor que me dieron, no sé cuánto vale. Y así podemos seguir con el resto. La IS, que es esta que está aquí, va a ser la tensión entre S y O, que es este punto que está acá. Este punto O es el mismo punto que está aquí. Fíjense que está unido por un cable, así que en este caso O coincide con O'. Así que esta sería la SO. Y por último, la corriente en la fase T, que será la tensión en T, esta que está acá, desde este punto hasta este punto, esta diferencia de potencial, dividido la corriente. En rigor de verdad, para ser realmente rigurosos, uno debería haber puesto la URO', la USO' y la UTO'. ¿Por qué? Porque este punto originalmente era O'. Da la coincidencia de que como tenemos neutro, O' vale O, pero si no tuviésemos neutro, que es una de las posibilidades, O' y O son diferentes. Entonces ahí es donde viene el último caso que tenemos con estrellas sin neutro. Fíjense entonces que con estas cuatro ecuaciones, es decir, sabiendo las tres corrientes y sabiendo que la sumatoria da 0, que es esta expresión que tengo acá, en realidad puedo despejar la I0 desde aquí y obtener el valor de la corriente de neutro, esta corriente que no sé para qué lado va, pero para algún lado irá. Lo primero que se me ocurre hacer es el diagrama fasorial. Y uno dice, ¿por qué vas a hacer el diagrama fasorial? ¿Para qué uno se complica la vida haciendo el diagrama fasorial? Bueno, si yo pongo inicialmente las tres tensiones, la R, la S y la T, R, S y T, la verdad que me resulta ya mucho más fácil darme cuenta de qué valores de tensión tengo que poner. Por ejemplo, ¿cuánto vale la tensión R0?
La tensión RO es la diferencia potencial que hay acá. Bueno, para mi red será 220 volt, qué sé yo. Bueno, 220 volt, no sé. ¿Y qué ángulo? Y ya lo sé por el diagrama fasorial. Yo le saqué la foto ahí y acá hay 90 grados. Listo, acá tengo los 90 grados. ¿Y qué pasa con la corriente en S? Tiene una tensión que es la SO. Esta tensión que está acá, bueno, la verdad que yo ya sé que si desde acá hasta acá hay 120 grados, quiere decir que 120 menos 40 me quedan menos 30. Es decir, menos 30 o bien 330. Es lo mismo, porque 330 es el ángulo en el otro sentido. Del mismo modo pasa con la fase T. En la fase T, ¿cuánto vale la tensión? La tensión vale su módulo, no sé cuánto valdrá, veremos en algún ejercicio, y el ángulo. ¿El ángulo cuánto vale? Y si esto eran 90 grados más 120, que tiene que haber entre cada una de ellas, porque es un sistema equilibrado, así que son 120 grados de distancia entre cada una, serían 90 más 120, 210 grados. De ahí saco los valores de tensión en forma muy fácil y rápida. Bueno, si tenemos presente las ecuaciones que pusimos recién y presentamos un diagrama fasorial para ir graficando a medida que vamos calculando, vamos a tratar de hacer el primer caso, es decir, cuando tres impedancias son diferentes, y vamos a hacer un ejemplo numérico que es más fácil. Entonces vamos a poner que la ZR, por ejemplo, vale 10 en módulo con un ángulo de 0 grados. Es decir, ya sé que esto es una resistencia pura. La ZS le vamos a poner 10 con un ángulo de 30 grados positivo, es decir, es una RL, una impedancia de tipo RL. Y en ZT le vamos a poner una impedancia de tipo RC, es decir, menos 60 grados. Puse el 10 para que sea más fácil y más cómodo a la hora de hacer las cuentas. Bueno, con esas impedancias me queda calcular entonces cuánto vale la IR, la corriente que circula por la fase R, esta que está aquí, en realidad va a ser la tensión de esa fase, que recuerden que era esta que está acá, es decir, 220 volt con un ángulo de 90 grados, dividido la ZR, que es esta que está acá. Así que será 10 con un ángulo de 0 grados. ¿Esto cuánto me va a dar? Bueno, así es bastante fácil, porque simplemente divido estos dos, ahí saco el 0 y me queda 22 con un ángulo de 90 menos 0, es decir, 90 grados. Del mismo modo calculo la fase S. Para la fase S digo, bueno, esta es la corriente que tengo que calcular, que será la IS. Y esta corriente IS va a valer la tensión, que será 220 volt, con un ángulo de, bueno, era este que estaba acá, teníamos acá el 0 y acá teníamos 330 grados. Así que sería 330 grados. Dividido la tensión, y la tensión, la impedancia, y la impedancia la tengo acá, así que son dividido 10 con un ángulo de 30. Otra vez, 220 dividido 10 me queda 22, bien fácil. Y 330 menos 30 me queda 300 grados. Por último, la fase T, esta que está aquí, la resuelvo con ¿qué? Con la corriente en T vale 220 volts. Yo ya sé que los módulos son todos iguales, no me acuerdo del ángulo, pero digo, bueno, 90 acá más 120 acá, 9 y 2, 11, son 210 grados. Muy bien. Así que fíjense que no tuve ni que agarrar la calculadora, ninguna definición rara, simplemente poniendo el diagrama fasorial, que alguno lo puede poner de otra manera. Alguien dice, no, pero yo a mí me gusta poner el diagrama fasorial con R acá, S acá y T acá. ¿Y está bien? Y sí, está fenómeno. A ver, pero pará, ¿la secuencia es la correcta? No, tenés razón. S va acá y T acá. ¿Lo querés poner así? Ponelo así. Está todo bien, no hay ningún inconveniente. Lo único que uno tiene que saber es que tiene que respetar siempre su propia convención. A nosotros nos gusta poner en casi toda la literatura, ponerlo de esta forma, con R a 90 grados. Entonces nos queda terminar con IT. IT tenemos que dividir por la ZT. Y la ZT vale 10 con un ángulo de menos 60. Y esto da
220 dividido 10 me queda 22 de vuelta y el ángulo me quedó 210 menos 60, es decir, 210 menos 60. Así que me quedó más 60, me quedó 22 con un ángulo de 270. Perfecto. Acá suele aparecer algún problema, que alguno lo hace con la calculadora en forma directa y en vez de darle esto, le da lo siguiente, le da un ángulo de 22 con menos 60 grados. Y a este le da un ángulo de 22 con menos 90 grados y me empiezan a preguntar por todos los rincones qué es lo que está pasando. Bueno, no pasa nada, lo que pasa es que si uno se fija cuánto valen los menos 60 grados, que estarían por acá, menos 60, es lo mismo que poner más 300 grados. Más 300 es igual a menos 60. Del mismo modo, este que está en 90 grados, menos 90, en realidad es lo mismo que poner 270. Así que, ojo que cuando les da con la calculadora, por ahí a veces creen que les dio mal el resultado y en realidad no les dio mal el resultado, solo tienen invertido el ángulo porque lo podemos poner con 360 grados de distancia. Bueno, si lo ponemos un poco más prolijo, podemos agarrar y graficar cada uno de estos. Por ejemplo, grafiquemos IR. IR vale 22 con un ángulo de 90 grados, es decir, con alguna escala cualquiera estará por allí y va a valer IR. Y la cosa curiosa es que el ángulo de desfasaje que hay entre la tensión y la corriente es cero. Eso significa que si la tensión y la corriente están en fase, se trata de una resistencia. Bueno, sí, efectivamente se trataba de una resistencia eléctrica, así que el diagrama fasorial me está aportando una información bastante interesante, que es que visualmente yo ya sé que en este lado que hay una resistencia, aquí en el diagrama fasorial la corriente la calculé bien. ¿Por qué? Porque me quedó en fase con la tensión. Si ahora hacemos la fase S nos da un ángulo de 300 grados con el mismo módulo que antes, y 300 grados está por acá, qué sé yo, ahí más o menos. Así que esta que está acá será la IS. Bueno, otra vez, ¿tengo información importante? Sí, muy importante. Miren, ¿se acuerdan de la regla del pelado? Esto está girando en aquel sentido. Si gira para esta velocidad angular y yo me quedo quieto, veo pasar primero a S y después a la corriente IS. Esta S en realidad es la tensión, USO. USO. Y la corriente pasa un rato después. ¿Cuánto pasa después? Y bueno, desde acá hasta acá había 30 grados y desde acá hasta acá hay otros 30 grados, porque este era menos 60, si lo hubiéramos dibujado bien. Así que en realidad pasa 30 grados después. ¿Qué significa? Que como pasa después, la regla civil me dice que se trata de, si va para allá, primero pasa la tensión, después pasa la corriente, así que se trata claramente de una RL, de algo resistivo inductivo. Así que se trata de un circuito resistivo inductivo con un ángulo de 30 grados de fasaje. Efectivamente es lo que tenemos aquí. La última corriente, que es la corriente en la fase T, está a 270 grados, es decir, está ubicada exactamente por aquí. Es medio curioso, medio raro, pero da justo ahí. Así que si da justo ahí, esta que está acá es la corriente IT. Y otra vez, la información que me brinda el diagrama fasorial es esta. Digo, este ángulo que está aquí, desde 0 hasta acá, esto era 210 grados. Así que si acá había 180, acá había 30, y desde acá hasta acá tiene que haber 60. Así que lo que yo sé es que pasa, otra vez, esto está girando en el sentido de antihorario, es decir, esta velocidad angular me está diciendo cómo gira. ¿Qué veo pasar? Veo primero pasa la corriente en la fase T y después pasa su tensión. Así que si otra vez pongo civil, voy a ver que primero pasa la corriente, después pasa la tensión. Entonces, como esto está caminando para allá, la verdad que el capacitor es el único componente capaz de hacer este desfasaje. Aunque no parece,
me está faltando una corriente, que es la corriente de neutro. La corriente en el neutro la podíamos obtener como la resta de todas estas. Recuerden que es la suma de estas tres cambiada de signo. Es muy importante porque suelen hacer la suma de estas tres y dicen que esa es la corriente de neutro. Y no, con esta convención que estamos usando, la suma de esas tres no es la corriente de neutro. Ojo que si ustedes tienen IR, IS, IT y la corriente de neutro vuelve, sí, claro, la suma de IR más IS más IT me da la red de neutro, pero como nosotros en nuestra convención la estamos poniendo para el otro lado, es decir, la estamos poniendo para allá, la sumatoria de IR más IS más IT es igual a menos la I de neutro, que es lo que está expresado aquí. Si entonces hacemos 22 con un ángulo de 90 más 22 con un ángulo de 300 más 22 con un ángulo de 270, esto me da la 22 con un ángulo de menos 60. Y acá es donde meten la gamba, porque dicen, esta es la I de neutro. No, 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 esta es menos I de neutro. Entonces de acá tengo que sacar la I de neutro. ¿Cuánto vale? 180 grados después, es decir, 22 con un ángulo de menos 60 más 180, es decir, 120 grados. Es decir, que la corriente de neutro tiene que estar ubicada aquí, a 180 grados de esta de menos 60. Y es razonable que esté ahí, porque acá hay una cosa medio curiosa, esta y de neutro. La verdad que esta y esta se cancelan, y esta se cancelan. Bueno, está bien, porque la sumatoria de corrientes tiene que ser igual a 0. Esta es la fórmula base y madre, así que la corriente de neutro entonces necesariamente vale 120 grados. Ojo que muchas veces se equivocan en este punto, Así que a tener cuidado con eso y recordar que la suma de todas las corrientes da 0 en el diagrama fasorial y en todas partes. Bueno, fíjense que no es demasiado difícil, pero hemos sacado al final de cuentas, con estas tres impedancias, sacamos la corriente IR, IS y T a partir de las tensiones y de las impedancias. Y después sacamos la corriente I de neutro, que está acá, igual a I de neutro, que salió directamente, o la I0 es lo mismo, es indiferente. Nosotros a la I0 le llamamos I de neutro, es igual, la I de neutro que está allí nos quedó con un ángulo de 120 grados y vale 22. Es un caso particular. El segundo caso es un caso particular de una estrella con neutro, que es cuando está equilibrado. ¿Qué significa que esté equilibrado? Significa que las tres impedancias sean iguales, es decir, que los tres módulos sean iguales y que los tres ángulos sean iguales, en forma indiferente. Así que ZR en módulo es igual a la ZS en módulo igual a la ZT en módulo. Y por otro lado, φR es igual a φS igual a φT. Bueno, con esto en mente, podemos ver que la suma IR más IS más IT, que surge de sumar estos tres que están aquí, se convierte en la tensión URO más USO más UTO dividido la Z, pero como la Z es común a los tres, esta Z es la misma Z que esta y la misma Z que esta, la puedo sacar de factor común, así que me queda dividido Z una vez. ¿Y cuál es la curiosidad? Ya sabíamos que en un sistema trifásico perfecto la suma de las tres tensiones, la RO, SO y TO, valía 0. Así que la corriente necesariamente va a ser 0, porque el numerador aquí vale igual a 0. Bueno, este es el caso particular, que es el caso equilibrado, que en realidad es casi el caso más general, porque la mayoría de nuestras máquinas son de tipo equilibrado. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos tres impedancias iguales? Tener tres impedancias iguales significa que tienen tres módulos iguales y tres ángulos iguales. Le voy a poner como ángulo un ángulo que sea de una impedancia de tipo RL, es decir,
un ángulo normal, porque la mayoría de las veces nuestras impedancias son de tipo RL. Así que le voy a poner 30 grados. Ya sé que 30 grados positivos significa que es una impedancia de las comunes, RL. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué cambio todo esto? Nada, me tengo que venir acá a las corrientes y la verdad que me cambia el ángulo acá. Este no es 10, bueno, 10 y 10. La verdad que las tensiones están en el mismo lugar que antes, no han cambiado, solo que acá me quedo 30 grados, acá me quedo 30 grados y acá me queda 30 grados. Así que los resultados estos ya no corren más. Bueno, el ángulo, porque el módulo sigue siendo el mismo, revisemos. Los módulos es 220 dividido 10, me queda 22 en todos los casos. El ángulo es lo que ha cambiado, en este caso me queda 90 menos 30. 90 menos 30 me da 60 grados. Acá me queda 330 menos 30, que serían 300 grados. Y acá 210 menos 30 serían 180, ¿no? 8 y 3, 11, sí. 180 grados. ¿Con qué se come esto? Bueno, hagamos lo mismo que antes. Pongamos los diagramas fasoriales, pongamos las corrientes en estos diagramas de tensión. Que la verdad, si uno lo quiere hacer realmente bien, esto que está acá, que yo puse R, S y T, para ser completamente rigurosos, habría que verlo puesto como corresponde: la UR O', US O' y UT O'. Esa sería la nomenclatura absolutamente correcta. Bien, entonces pongamos el primero que es este que está acá, digamos 22 con un ángulo de 60. 22 con un ángulo de 60. Pongámosle que 60 anda por ahí, y entonces me quedará que la corriente IR está allí. Y el ángulo que hay desde aquí hasta aquí es un ángulo de 30 grados, porque si acá tenía 90 en la tensión R y 60 grados para la IR, acá hay 60, 93, 60 y 30 son 90 grados, así que está bien. ¿Qué significa este ángulo de 30 grados aquí en el medio? Este ángulo de 30 grados es el desfasaje de ¿quién? De la corriente respecto de la tensión. Otra vez, recordemos civil. ¿Quién pasa primero? Pasa la tensión primero, después sigue la corriente, entonces se trata de una RL. Si se trata de una RL, bueno, está bien, y está desfasado 30 grados, que es lo que dice que debería estar desfasado. ¿Quién? La corriente respecto de la tensión. Pasemos a la corriente en S, que tiene ahora 300 grados, así que esto debería estar por acá, qué sé yo, en algún lugar de por ahí, y esta será la corriente IS, que es esta que está acá. Cuando me fijo respecto de la tensión S, debería tener 30 grados, así que no sé si la dibujé bien. A ver, vamos a revisar, es decir, desde acá hasta acá debería haber 30 grados. Vamos a correrla un poco. Ahí pareciera que está mejor. Por supuesto que todo esto ustedes lo hacen igual que yo, a ojo. A ojo significa que más o menos tiene que funcionar, no tiene que ser perfecto, porque uno tiene que saber con el ángulo calculado, este que está aquí, tiene que salir el valor correcto. Así que IS yo ya sé cuánto vale. Bueno, acá me tiene que dar 30 grados. Esto es para hacer una verificación, un chequeo, saber que todo esto va a dar bien. Bueno, veamos si da bien. ¿Qué pasará entonces con... Bueno, otra vez, esta es de tipo RL con un ángulo de fasaje de 30 grados, ¿no? Aquí, la tensión entre S y la corriente I. Bueno, nos queda la última corriente, la corriente en la fase T, que fíjense que tiene 22 con un ángulo de 180 grados. El ángulo de 180 grados, entonces, es un ángulo que viene ahí, horizontalito, ahí. Y este ángulo de 180 grados me determina la corriente IT. A ojo, hay algo que no estoy muy seguro. Bueno, espérate, hagamos las cuentas. Hagamos 22 con un ángulo de 60 más 22 con un ángulo, espérate que puse 220 acá, 22 con un ángulo de 300 más 22 con un ángulo de 180, y van a ver que la suma de estas tres me da 0. Como no podía ser de otro modo, porque habíamos dicho
justamente hace un rato que la suma de las tres corrientes tienen que dar 0 y entonces la corriente de neutro vale 0. ¿Eso por qué surge? Surge porque la impedancia total es 0. Este es el segundo caso. Bien, aquí se ve cómo las tres corrientes que están aquí, esta corriente en la fase R, la corriente S y la corriente T, sumadas en forma, si uno quiere hacer la regla de la, ¿cómo se llama?, del paralelogramo, puede perfectamente hacer la regla del paralelogramo y más o menos a ojímetro va a ver que esto, a ver, vamos a tirar lo que sea paralelo por lo menos, ahí, y tendría más o menos que dar, es decir, es muy probable que de la suma de IR más IS me da menos IT. Bien, esta es un poco la idea de hacer los diagramas fasoriales, ver que la sumatoria de todo da 0, pero de todas formas, si no lo quieren hacer con el diagrama fasorial, lo tienen acá con el cálculo algebraico. Entonces resulta que el caso 2 es igual al caso 1, solo que las tres impedancias son iguales. Y cuando las tres impedancias son iguales, se trata de un sistema equilibrado y entonces la corriente que pasa por el neutro vale 0. Es decir, ese cable podría llegar a no estar. La verdad es que por seguridad lo ponemos.